Roberto Gil. Ciro, buen día. Buenos días para quienes van en su coche. Roberto Gil viene hoy vestido y como debe ser, con la chamarra de la selección mexicana. La selección gane su quinto partido. Su quinto, que gane lo que sea, pero No, que pase al el quinto partido. Aristóteles, Buenos días, Ciro. Buenos días. Patricia Mercado. Buenos días, Ciro. ¿Cómo nos fue? ¿Llegamos al Senado o no? Ahí estamos. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, gracias. Juan Ignacio Zavala. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. nos fue? Aquí en lo que... A la patria. Ahora A la patria le fue bastante bien. Pablo Escudero, qué gusto. Buenos días, Ciro, con el gusto de verte. Y pues honor a quien honor merece. Desde la primera mesa que tuvimos, la primera semana de abril, dijo, esto va a ser la crónica de una victoria anunciada. Germán Martínez, buenos días. Gracias, Ciro, buenos días. Así que si nadie piensa lo contrario, le cedemos este lunes la primera intervención a Germán Martínez. Sí, son los nuevos tiempos. Son los nuevos tiempos. Se va a llenar de comunistas. Germán, adelante. No, Ciro, la verdad, muchas gracias por el espacio y hace unos días un amigo me regaló el libro de El Factor Churchill de Boris Johnson. Y hay una frase de él, de Churchill, que dice: en la guerra, resolución; en la derrota, desafío; y en la victoria, magnanimidad. Yo espero que el movimiento en el que yo participo, el Movimiento de Regeneración Nacional, sepa ser magnánimo en esta victoria, sepa ser humilde con esta resolución contundentísima de los mexicanos en favor de un cambio verdadero, en favor de igualar a los mexicanos y en favor de acabar con la corrupción. Yo creo que está claro el mandato de cero tolerancia a la corrupción. Y en ese sentido yo felicito a los mexicanos. Yo agradezco la confianza que el Movimiento de Regeneración Nacional tuvo de abrirme las puertas, a mí en lo personal, y agradezco a quienes han votado por Andrés Manuel López Obrador, un hombre que en la guerra tuvo resolución, en la guerra democrática, pacífica siempre, que en la derrota tuvo un desafío y que ha empezado a ser magnánimo en esta victoria. Y también reconocer, sin lugar a dudas, debe uno hacerlo con toda puntualidad, algo que no se había visto en México, que es el reconocimiento de la victoria de Meade en primer lugar, la verdad muy bien, y también del candidato del frente, Ricardo Anaya. Bueno, lo dices por nuestra cultura de no reconocer las derrotas, pero José Antonio Meade salió a reconocer una derrota de 40 puntos y Ricardo Anaya una de casi 30. También hay que decirlo, ¿no? Patricia, las horas posteriores a la elección, ¿cómo viste a López Obrador? Mira, yo creo que efectivamente, o sea, ganaron los ciudadanos. Es una clara posición de la ciudadanía de nuestro país contra la vieja política. Yo creo que ahí Andrés Manuel López Obrador y Morena pues tienen un gran desafío, un gran reto, porque finalmente Morena pues está lleno de políticos de siempre, ¿no? O sea, de viejos políticos, ¿no? Esteban Moctezuma, bueno, Germán mismo tiene una larga historia, Napoleón Gómez Urrutia. Entonces o sea, no hay movilidad política, es la misma clase política frente a una expectativa de cambio muy grande que tiene la ciudadanía y que creo que pues van a tener que establecer, digamos. Y yo creo que ayer eso fue, todos le tendieron la mano a López Obrador, le dijeron: aquí estamos, los acuerdos los vamos a impulsar, unos gobernadores panistas desde antes en su desplegado, y finalmente pues él también, digamos, tender la mano, porque puede ganar 5 o 6 estados, pero hay 27 que están gobernados por otras fuerzas políticas y que habrá que construir una escucha distinta, un diálogo distinto y una posibilidad de cooperación distinta. Roberto Gil, tú tuiteaste anoche: nos equivocamos todos, lo único que quería esta sociedad era el cambio. Sí, el cambio. No lo vimos, por ahí va tu tuit. Sí, el cambio, y sobre todo una sociedad que estaba deseosa de creer en algo. La euforia de la noche de ayer, la euforia en las redes sociales, la gente que salió a las calles, solo revela que había un ánimo social en el sentido no solamente de relegitimar la democracia, sino también
en poner su esperanza hacia algo. Yo es lo que siento que sucedió el día de ayer. Hay un mandato muy claro, es un mandato de igualar a los mexicanos, porque ese fue el eje del discurso de Andrés Manuel López Obrador, no de esta elección, sino de los 30 años que tiene en lucha política. Pero también hay que reconocer que ese mandato de igualar a los mexicanos no debe ser a costa de las libertades ni tampoco del pluralismo. Ojalá que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y su próximo gobierno reconozca que ese mandato tiene que hacerse sobre la base de las instituciones que nos hemos forjado a lo largo de muchos años y con mucho sacrificio. Pablo Escudero, terribles números para el PRI en lo general, 15% en la elección presidencial y en varias gubernaturas también en el orden del 15%, Pablo. Sí, bueno, pues es un resultado peor que el propio de Roberto Madrazo, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no se esperaba por ningún motivo un resultado así. Pero bueno, pues ahora gana Andrés Manuel con un bono de legitimidad impresionante, Ciro. Tendrá control en ambas cámaras, me parece, diputados sin duda, en senadores también creo que tendrá mayoría. Y bueno, pues lo que toca ahora es ayudar. Ayudar, por supuesto que sí. Me parece que México tiene que cerrar filas, ya hay presidente electo, cada quien desde su trinchera, desde la iniciativa privada, desde donde estemos todos, tenemos que ayudar, pues porque lo que viene es cumplir, y no está fácil cumplir. Andrés Manuel va a tener que cumplir, va a tener... ¿Y dónde va a estar la posición política, Pablo? Ciro, va a tener que cumplir lo que prometió, bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, atención médica y medicamentos para todos los mexicanos, aumentar la pensión de los adultos mayores, aumentar el salario mínimo, construir nuevas refinerías, un sinnúmero de propuestas que ahora lo que le toca pues es cumplir esto y el tema de seguridad. Ojalá que en el tema de seguridad, Ciro... ¿Repites el verbo es apoyar? Pues sí, por supuesto que sí, apoyar. Ahora va a ser el presidente de todos los mexicanos y lo que toca, sin duda sí, me parece que es apoyar y el tema de seguridad, que es crítico el tema de seguridad, Ciro. Tenemos que hacerlo. Ojalá que no nos esperemos hasta diciembre. Ojalá que tengan un acuerdo rápido en donde puedan hacer la transición, si así lo va a querer el presidente, sacar la Secretaría de Seguridad Pública, hacerlo ya en un extraordinario, que puedan platicar, nombrar al secretario de Seguridad, nombrar al fiscal y que empiece esa transición ya de manera inmediata. El tema de seguridad ya no aguanta este país, Ciro. Muy malos números para el PRI, Aristóteles. ¿Y coincides con lo que dice Pablo Escudero, apoyar a López Obrador? Muy malos números, Ciro. Yo creo que el PRI hizo lo necesario para tener esos números. Creo que sigue con una liturgia equivocada, una práctica caduca. Creo que el PRI, aun cuando se abrió a un ciudadano, no necesariamente tuvo un procedimiento para que otros ciudadanos pudieran participar o que pudieran participar con anticipación y hacerse notar. No tiene el candidato del PRI un estado ganador. Es el único, es decir, Hidalgo, Tabasco, son donde tuvo en términos relativos mayor número de votos. En todos los demás está en tercer lugar. Sí. La franquicia está desgastada y yo creo que es momento de que el PRI reconozca que tiene que repensar cómo va a relanzar, porque se requiere sí de una oposición fuerte al gobierno, sensata y razonable. Apoyar, Juan Ignacio Zavala, dice Pablo Escudero, de alguna manera también Aristóteles, el apoyo que nunca dio López Obrador en los 12 años, con todo el tiempo con el gobierno de Calderón, todo el tiempo con el gobierno de Peña Nieto. No solo el apoyo que no se dio, sino esa oposición a ultranza contra todo de López Obrador. ¿Y ahora apoyarlo? Bueno, mira, yo creo que ese es el estilo muy personal de Andrés Manuel. Me parece también que estos momentos pues sí, se prestan para este tipo de enunciados, ¿no? Hay que decir, bueno, vamos a apoyarlo en lo que sea. Creo que queda dañado, muy dañada la oposición en México. Tremendamente dañada. Estamos ante una debacle de la oposición. De por los muchas tres cosas. partidos fuertes, Absolutamente. PRI, PAN, PRD. El PRI va a ser un partido mediano. O sea, ya no es ese partidote gigante, va a tener menos gobierno. El PAN, que yo creo que tendrá menos diputados
O sea, la cantidad más pequeña de diputados en los últimos 40 años. Desde 88. ¿No? Porque en 91 todavía tuvo 76, tuvo menos, ¿no? 30 años. Entonces, eso te habla de un problema real. Y tienes una fuerza emergente que está quedando con todo, con sus alianzas. ¿Qué sucede aquí? Pues yo creo, contestando a tu pregunta, que hay que repensar la oposición ante una presidencia como la de Andrés Manuel López Obrador. Creo que también hay un mandato claro de la gente, ¿no? No es un asunto, yo así lo interpreto, específicamente contra los partidos políticos, sino contra la clase política, ¿no? Contra esas personas que llevan rondando todo el tiempo estos últimos años, intercambiándose de puestos de gobierno, oposición, etcétera. Eso es lo que fastidia. Y tenemos entonces que las fuerzas políticas están poniendo exactamente la misma gente y no orean adentro de su organización ese asunto. Mira, yo vi una mesa de jóvenes ahí en algunas estaciones de medios, muy buenos, muy brillantes todos, el del PRI, la de la de Margarita, los de Morena. Ninguno es candidato absolutamente nada. O sea, el modelo de los partidos políticos está absolutamente vencido. Creo que si no hay una manera de ver, por ejemplo, a este gobierno con nuevos ojos, porque no lo puedes criticar con los ojos viejos. Sí. No vamos a hacer la oposición que necesita un presidente con perfil autoritario, que lo es, porque es su naturaleza, y un presidente que también, como decíamos ayer, va a ser un presidente muy, muy presente en la opinión pública, cosa que no tenemos. Antes de ir a un futuro, un corte de caja final sobre lo que fueron estas campañas, estos procesos, gran fracaso del Frente, Patricia. Era un frente que se construyó para ganar la presidencia de la República y que va a quedar a casi 30 puntos del primer lugar en la candidatura presidencial, y que además le fue muy mal en la mayor parte de los estados. Sí, me parece que independientemente si hubiera, o sea, quizás si no hubiera habido frente, estuviéramos viviendo lo mismo. Quizás el candidato hubiera sido otro, incluso el del PRI hubiera sido otro, estuviéramos viviendo lo mismo. Creo que el tema es, de veras, el fracaso de la política, de los partidos políticos y su forma de hacer política. El ciudadano, ¿por qué le dio la confianza a Andrés Manuel? Un partido político está llevando el 50 y tantos % de los votos. No, pero y no es un partido político. Sí, pero es un partido que ganó su registro hace 3 años. Recibe financiamiento de partido, tiene tiempo de partido. Es un partido político, aunque se llame movimiento. Claro, pero logró decir, independientemente que efectivamente es un partido, como yo decía, que tiene los políticos que ya conocemos, logró decir en esta, digamos, Andrés Manuel López Obrador, de decir, a ver, toda su lucha contra la corrupción es basta de los políticos que se sirven y vamos a poner en el centro a los ciudadanos de la política. Y logró convencer de eso, los otros no. Independientemente de estrategias, de campañas, de spot, creo que ese no es el tema, sino que realmente logró decir, yo sí voy a hacer una política distinta frente a los ciudadanos. Y me parece además que la palabra, nada más quería decir, yo creo que la palabra no es apoyo. De verdad se tendrá que establecer con este gobierno una capacidad de escuchar, de dialogar. El norte votó por López Obrador porque no puede más los problemas de inseguridad, y los municipios y los estados están gobernados por políticos y por partidos que no son Morena. Entonces hay que establecer ese diálogo más que apoyar. Yo espero que ver qué tanto quiere dialogar el gobierno de López Obrador con 50 y tantos % de votos, con 30 millones de votos. Roberto Gil. Y sobre todo que con mayoría en las cámaras no necesita la concurrencia de partidos distintos al suyo. Y que no le gusta el diálogo. Y además creo que muy pronto lo que queda del PRD y también Movimiento Ciudadano van a entrar a una lógica de negociación con el nuevo gobierno. Movimiento Ciudadano tiene que generar espacios de negociación para Jalisco, y el PRD no tiene de otra, o se inserta en ese movimiento o francamente tenderá a la desaparición. A ver, Ciro, yo creo que aquí muchas veces lo dijimos, había un problema de concepción original en el frente, y era esta idea de que si sumamos los montoncitos hacemos el tercio mayor. Los 26 puntos que tenía el PAN en diciembre, más los 11 puntos que tenía el PRD, más 4, nos daba casi los 40%. Y bajo esa lógica, esa concepción los llevó al otro error, que fue pensar que estábamos reeditando la elección del 2006. Cuando nos situemos en el segundo lugar, en consecuencia el PRI nos va a ayudar a ganarle a López Obrador. Esas dos premisas siempre estuvieron
fueron erróneas y hoy quedan claro que fue un error de cálculo. La gente no vota por montoncitos. Claro. Por supuesto que razona su voto y eso lo dijimos muchas veces durante esta campaña. La idea del Frente desdibujó a las identidades partidarias, empezando por el PAN, y por eso muchos de los electores del PAN se fueron con López Obrador. Ya lo habíamos visto en el Estado de México. De los 5 municipios del Corredor Azul, en 3 ganó Morena, porque cuando el PAN no veía alternativa en su propio partido, buscaba el cambio, que era el cambio creíble a partir de Morena. Aristóteles. Sin palabras, sí. Paso como en el dominó. Paso. Mira, no quisiera yo hacer un balance de lo que se hizo mal, porque es como hablar del hubiera. Yo lo que sí creo es que se tiene que trabajar en una oposición fuerte, sensata, razonada. Creo que sí se tiene que generar una propuesta de gobierno. Esa forma de apoyar sí me gusta, de decirle a Andrés y al equipo de Andrés cómo se pueden hacer mejor las cosas para cumplir los objetivos. Insisto, a ver si él quiere que lo apoye. Y si no quiere, ahí es donde la oposición tiene, en ese razonamiento y en esa conciencia y sensatez, puede encontrar un espacio. Y yo creo que hay que leer bien lo que dijo la sociedad. Está muy precipitado, pero hay que leer muy bien el mensaje de ayer. Germán. Ciro, yo usé una palabra aquí desde la primera vez que me entrevistaste de aquel lado y que luego la usé varias veces aquí, que se llama reconciliación, y ayer habló él de reconciliación, y hay que creer en esa palabra, y esa es una de las maneras en las que se va a conducir, y hay una reconciliación en doble sentido. ¿Qué es el anhelo de todo presidente cuando gana, de todo candidato cuando gana? Pero aquí hay un tema específico, hay una reconciliación en un doble sentido, una reconciliación política, que no amenaza el pluralismo, que no amenaza la libertad de expresión, que no amenaza a la oposición, que no todo aquel cuento falso. Habrá que verlo, todo eso habrá que verlo, todo eso habrá que verlo a partir del 1 de todo aquel cuento falso que la mayoría de los mexicanos no compró. Sí. Segundo, la reconciliación de la que no se habla, económica de este país. Deben acabar los privilegios para hacer negocios al amparo del poder. La reconciliación económica lo exige, y la violencia de la que se habla y de los muertos que murieron en esta campaña y que es la gran mancha de esta campaña, y toda esta lucha frontal contra la delincuencia implica que debe haber oportunidades de desarrollo y debe haber reconciliación económica para que haya un México justo, y ese México justo genere un México en paz. Perdón. A ver, Aristóteles y luego Pablo Germán, Escudero. Nada más, yo creo que no hay que perder de vista que la reconciliación económica, así como la planteas, es algo que no es posible. Si el poder económico en muchos países gobierna, los intereses económicos gobiernan por encima de los gobiernos, prevalecen esos intereses económicos. Probablemente aquí haya un cambio de actores dentro de esa relación económica particular o privada en la iniciativa, pero no creo que haya una reconciliación económica como la que tú dices. Los intereses económicos son dominantes. Pablo. Sí, me parece que los resultados se revisan tanto para el PAN como para el PRI, son trágicos. En el 2012 Josefina Vázquez Mota sola con el PAN sacó el 25%, Ricardo Anaya con el PAN, con el PRD y con MC saca el 22%, Enrique Peña sacó el 38% y José Antonio Meade saca el 15%. ¿Están muertos el PAN y el PRI? Por supuesto que no. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno, es como lo que se llama, es un rockstar. Pensar que esto es gracias a un partido que es Morena, perdón, yo no coincido. Este bono de legitimidad se le dio a una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. Habían candidatos en los estados, la mayoría, que nadie conocía, que tenía nivel de conocimiento del 9, del 10%. Nadie los conocía. La gente salió a votar por Andrés Manuel, le dio un bono de legitimidad al pedirles que votaran por sus diputados, por sus senadores, por sus gobernadores, y la gente le creyó. Estaban votando en ese momento por Andrés Manuel. Pensar que el PRI y que el PAN van a desaparecer me parece un error. Yo creo que se van a reconstruir de manera rápida con unos atropellos, pero estaremos viendo a estos dos partidos, al PRI y al PAN, en la intermedia, hablando de otra historia. Dentro de 3 años. Así es, hablando de otra historia. Pues eso habrá, todo lo que está diciendo esta mañana, habrá que verlo en los próximos días. Lo cierto es que arrasa Morena, arrasa. Y además, los porcentajes con los que ganó Tabasco, con los que ganó Chiapas, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Germán.
50% andaba, no sé cómo esté el PREP, Ricardo López de Morelos, pero andaba arriba del 50%. La Ciudad de México se va a llevar, creo que 12 o 13 alcaldías. Es una paliza. Todos los estados, con excepción de 2. Sí, a mí sí me parece que... En la elección presidencial. En la elección presidencial, sí. Que el tema que no sé si llamarle reconciliación, porque no sé si estamos peleados, pero digamos en las diferentes posiciones. El norte votó queremos seguridad y el sur más pobre, por supuesto que sí. Tiene este gobierno de López Obrador frente a la desigualdad sí tiene que cambiar la relación privilegios y una mayoría excluida de las posibilidades de calidad de vida. Eso es la apuesta que hizo la ciudadanía y el reto de Morena y López Obrador es precisamente eso. Que me preocupa un poco el discurso del Zócalo de voy a doblar a los viejitos, voy a darle a los jóvenes. Esa política social no sirve, no funciona, ¿no? Que realmente pues ya puedas tener otra la palabra en eso. Anunció Aristóteles, ¿qué viene para el país, para la política, para los personajes? Yo creo que tiene que haber una reconfiguración en las fuerzas políticas para lograr ir encantando o reencantando a los ciudadanos con un replanteamiento sobre sus postulados, sobre su ideología y con una apertura a nuevos cuadros que le den frescura a esas fuerzas políticas. Creo que tiene que darse una conformación de una oposición seria, razonada y sensata en el legislativo, en beneficio de este país, que haga un contrapeso. Creo que tiene que haber también una reconfiguración en los medios de comunicación, aquellos particularmente que iniciaron una acción o un activismo muy fuerte en la investigación periodística. Creo que un gobierno como el de Andrés Manuel pone a prueba a todos estos medios de investigación periodística y tienen que replantearse. Y también un replanteamiento en el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, de diferentes motivos y diferente naturaleza que tienen estas organizaciones, ante un gobierno que recibe un mandato del 53%. Y en particular, la sociedad, los ciudadanos, nos toca ponernos a trabajar, a producir. Este país no se construye solo y menos por un hombre. Quitemos de la cabeza ese paternalismo que suele suceder, que acompaña al mexicano, de que un hombre en el gobierno viene y resuelve las cosas. No es así, tenemos que trabajar y producir en beneficio de este país. Roberto. Yo creo, Ciro, que una elección no solamente define quién gobierna, sino también deriva en un mandato a una oposición. También define los bancos de la oposición. Esta elección resolvió claramente que la gente no quiere los partidos como los hemos conocido. Yo creo que el sistema de partidos de la transición ha llegado a su fin, hay que reconfigurarlo. Buena parte de lo que hoy estamos pagando, quienes sufrimos una derrota electoral en esta elección, es que nos vimos durante mucho tiempo el ombligo, que pensábamos que bastaba con una vida burocrática interna para seguir alimentando la expectativa social. Creo que debe haber una oposición que sea firme, pero también que sea honesta, honorable, íntegra e inteligente. Una oposición que no cuente muertos, sino que cuente los números de policías profesionales que están en la calle, bien pagados, que un gobierno pone en la calle. Una oposición que no negocie con el presupuesto, sino que genere bienes públicos. Una oposición que no tenga miedo, temor, rubor a pactar, pero que pueda sostener públicamente esos acuerdos. Una oposición que sepa decir no por consigna, pero también que sepa decir cómo sí. Yo creo que ahí va a estar el reto. Por supuesto que el gobierno entrante tendrá la obligación de cumplir las expectativas que ha generado, porque cuando no se cumplen las expectativas también ahí se genera enojo social y luego eso se revierte en una sociedad tan compleja como la nuestra. Hay una expectativa altísima, tienen el deber de cumplir esas expectativas, pero también es cierto que el país lo construimos todos y que debe haber una oposición hoy, al día siguiente de la elección, precisamente porque no hay tiempo no hay tiempo que perder. ¿Sí? Tú serás parte de esa oposición, Patricia. Una oposición que numérica, en términos numéricos, llega menguada. En algunos temas, en otros yo creo que podemos tener acuerdos clarísimos con el nuevo gobierno que dirigirá López Obrador y hay que echarlos adelante. Creo que la mezquindad hay que dejarla a un lado. Lo que sea, deberá ser capaces de poner en el centro el mérito de la propuesta, independientemente de dónde venga, ¿no? Yo creo que la gente hoy
en México amanece con sus mismos problemas en la vida cotidiana, pero con una gran expectativa y en ese caso, pues un reto muy grande para esta nueva mayoría, de mucha responsabilidad para darle salida a esos problemas, porque la expectativa, decía, la expectativa es muy grande y bueno, pues yo efectivamente, quizás desde el Senado, pues impulsar, yo creo, lo que no estamos diciendo es cuánto de esa mayoría representa el Partido Encuentro Social, un partido confesional de derecha, militante de derecha, y que hay temas de derechos y libertades como el fortalecimiento del Estado laico, los derechos de las mujeres, el bien morir, la decisión, respeto de la decisión de las mujeres sobre un embarazo no deseado, es decir, la despenalización del aborto. Hay temas, ayer López Obrador habló de la preferencia sexual como una idea de incluir, lo dijo, eso está muy bien, qué bueno que avancemos, si avanzamos sobre eso, pero hay otros temas, me parece que el Estado laico va a ser una discusión importante y ahí seguramente, pues yo espero no ser oposición, sino lograr acuerdos aquí con Germán. Porque la tentación, Germán, de arrasar va a ser también muy grande, van a tener los votos, van a tener los números y seguramente habrá temas en los que no tengan mucho interés en debatir, en discutir. Van a tener los números para votar y ganar. En los últimos discursos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, desde el Estadio Azteca en el cierre, ha quedado claro que no es el triunfo de un solo hombre, es el triunfo de un hombre, y eso me gusta mucho a mí, que tiene un respeto, una devoción por la historia y que quiere ser y va a ser un buen presidente. Y un buen presidente se hace acompañar por el otro, por el distinto. Yo en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo en la preocupación de que el gobierno de López Obrador incluya a todos. Y yo estoy convencido de que su llamado a la reconciliación es cierta. El nombre de su coalición, de la coalición que ganó, es Juntos Vamos a Hacer Historia, y yo estoy muy contento, Ciro, lo debo decir, muy feliz, como casi 30 millones de mexicanos, por el voto que dimos ayer, y está amaneciendo un nuevo México en el que sin duda va a haber igualdad, en el que sin duda va a haber un gobierno decente, limpio. Y me quedo con una de tus frases que creo que dijiste las 13, 14 semanas: México necesita un presidente, no un gerente. Será presidente, y el presidente lo será para todos, sin distingo. Estoy seguro, lo digo desde el fondo de mi convicción, lo digo con fuerza, va a ser un presidente para todos. Pablo. Un bono de legitimidad impresionante con el que llega Andrés Manuel. Dos grandes preocupaciones de mi parte: la procuración de justicia y la seguridad. País ya no aguanta, Ciro. Este país ya no aguanta. La seguridad, la procuración de justicia, se requiere un acuerdo de alto calibre. No se gana con buena vibra. No en diciembre, Ciro. No en diciembre. El acuerdo de procuración de justicia. A partir de mañana, 11 de la mañana. De mañana debe estar sentado el Ejecutivo con el presidente electo, hablando de desincorporar esa secretaría, nombrando fiscal, nombrando secretario de seguridad y tener un gran acuerdo. Es una gran preocupación. Sin duda espero que los buenos oficios de los que lleguen a la Secretaría de Hacienda puedan seguir con estos indicadores económicos que son muy buenos. La campaña ya pasó, los indicadores económicos son muy buenos, y el gran reto, pues, igualar este país, un país muy desigual, y me parece que Andrés Manuel pues va a trabajar en eso. Y sí, yo creo que es momento que los mexicanos nos unamos y lo apoyamos, por supuesto que desde una responsabilidad, con las cosas que veamos bien, con las cosas que veamos mal, pero es el presidente. Juan Ignacio. Bueno, pues mira, la verdad, felicitar a todos los simpatizantes, colaboradores y votantes de Andrés Manuel López Obrador. Ganaron bien, ganaron de manera legítima, ganaron de manera inteligente, hicieron la mejor campaña. Y bueno, yo voy a decir un par de cosas nada más, un poco en contrasentido la mesa. La verdad, pues sí, qué bueno que incluya, pero tampoco lo necesita, ¿eh? Porque con el margen de votación que tiene, el que ganó y que se haga responsable del triunfo. Pero dice Germán, el buen gobernante se hace acompañar. Bien, ahorita es momento de cursilerías y esa cosa, y ahorita se aceptan, son muy monos. Acuérdate de mí. Oye, no, la reconciliación, por ejemplo, yo creo que un hombre que lleva 12 años peleándose con todos, cuyo pivote de comunicación política era el pleito, como es el caso de Andrés Manuel, va a ser muy difícil
que desande lo caminado, ¿no? Entonces creo, al contrario, vamos a tener un presidente que yo creo que es un estilo personal y que lo va a hacer Andrés Manuel, un presidente que siga confrontándonos a quienes no estamos de acuerdo, Lo con él, veremos pronto. pero sí será, digamos, va a haber nuevas personas, nuevos pactos, nuevas élites, nuevas formas de expresión. Eso yo creo que vale la pena. Bueno, pues señores, muchas gracias. Por cierto, un comentario, López Obrador muy amable con el presidente Peña Nieto y nadie cuestionó ayer al presidente Peña Nieto, ni fue un actor central en estas campañas. Eso creo que también hay que anotarlo, Roberto. Sin duda, Aristóteles. yo creo que es uno de los datos de esta elección. Se comportó como jefe de Estado, lo reconocen todos, por lo menos ayer. Y de inmediato el acuerdo para reunirse mañana. Se supone que mañana se reúnen a las 11 en Palacio Nacional. Sí, es una buena noticia, ¿eh? Aristóteles. Hay que reconocerlo. Yo creo que el presidente manda una señal a todo un equipo de trabajo que lo acompaña o lo acompañó para que vea por México. Y hay que reconocerlo. Hay que tomar. Sí, hay que reconocerlo, tomarlo pero fuerte. también una posición, digamos, autocrítica, precisamente. Él llegó fuerte, prometió reformas estructurales, el cambio de la vida de la gente, y eso no sucedió. Y creo que eso hay que analizarlo y rendir cuentas también. ¿Algo más sobre el presidente Peña Nieto, Germán? Bien, Peña, bien, ayer. Sí. Ayer. Ya lo Muy quieren, bien. ¿no? Y Ayer. Pablo. Yo ahí no coincido con Pati, evidentemente. Me parece que el presidente Peña sí cumplió con estas reformas. Los indicadores económicos son como nunca, discúlpenme, están ahí. La venta de automóviles, la venta en tienda de autoservicios, están esos indicadores, son impresionantes. Y me quedo con mi reflexión. Hay PRI y PAN para rato. Sí lo hay. Sí lo hay. No muere el PRI. No lo veo. No lo veo y creo que para rato. Ni con su 12, 15%. No lo veo. Ni el PRI ni el PAN son partidos grandes, son buenos para este país. La oposición es buena para este país. Los contrapesos son buenos para este país y esperemos que puedan de manera Del rápida. PRD ni cenizas. Tendrá que ser Ni su propia cenizas. reflexión Están también los errores y casos que ya no nos dio tiempo, como el de Graco Ramírez en Morelos, la insistencia a poner a su hijo. Termina siendo el candidato desde un partido en el poder con la menor votación en la historia del México contemporáneo. Veracruz, Miguel Ángel Yunes, derrotado. En fin, señores, un privilegio. Muchas gracias, Germán Martínez. ¿Cómo le va? Tú que andas tan acertado en los pronósticos, México-Brasil. Salió el Chicharito con el look de Andrés Manuel López Obrador, creo. No, yo lo veo amarillo. No, difícil, la cabeza, ¿no? Dificilísimo Brasil. Yo creo que le va a meter 3. Brasil a México. A Brasil. México a Brasil. No sé cuántos Brasil. Está en la euforia. Está en la euforia. Le va a ir bien. 2-1 México. Juan Ignacio. 2-1 México. También 2-1 México. Patricia viene de 2-1 verde, México. además, Además vengo Aristóteles. de verde, sí. 1-1 y perdemos en penales. No, ya tenía que venir. Tenía que cerrarla, güey. Roberto Gil. Yo me conformo con el 1-0, El 0-1. que ganemos por un. Que ganemos. Así que ganemos un gol 1-0. basta, un gol basta. Y gracias, Ciro, por la Agradecido invitación. Al contrario. Gracias, Gracias, Ciro. Roberto. A todos. Gracias, Aristóteles. Gracias a todos. Patricia. A todos. Juan Ignacio, muchas gracias. Gracias. Y suerte a los Gracias. que se van a hacer política. Suerte a los senadores. Patricia y A los senadores. Germán. Gracias, Pablo. Los vamos a estar fiscalizando. Muchas gracias, vamos muchas a gracias, criticar. Germán. Gracias. Vamos a extrañar los lunes, ojalá sigamos platicando en otros momentos con Gracias a ustedes. Ricardo, a Nosotros Manuel estamos. Pellegrino. A Gracias todo el y a equipo todos, de todos por la mañana.